La pandemia puso en evidencia la crisis del sistema penitenciario y carcelario del país. Y es que cómo mantener el distanciamiento social en medio del hacinamiento y las precarias condiciones que históricamente han caracterizado los centros de reclusión. ¿Qué ha pasado en las cárceles durante este año de pandemia? Aquí les contamos. La pandemia en las cárceles tuvo un comienzo cargado de violencia y muerte. El epicentro, la cárcel Modelo de Bogotá. El 21 de marzo del 2020, lo que comenzó como una protesta exigiendo medidas de bioseguridad para no caer presos del COVID-19, terminó en un sangriento amotinamiento que dejó 23 muertos. Pero es el 10 de abril del año pasado cuando se conoce el primer caso de COVID-19 en una cárcel colombiana. Fue en Villavicencio, donde un hombre de 63 años murió a causa del virus cuando apenas empezaba la pandemia y los centros penitenciarios rondaban el 52% de hacinamiento, y fue precisamente esa la condición propicia para que el coronavirus se propagara más rápidamente. Era cuestión de días para que las cárceles se convirtieran en focos del virus. El director general del INPEC se empeña y asevera que no hay hacinamiento en las cárceles del orden nacional. Si bien voy a entrarles a demostrar cómo en el establecimiento de Cómbita, Boyacá, sobrepasa el 45% de hacinamiento. Cuando se declaró la emergencia carcelaria el 14 de abril del 2020, el gobierno expidió el decreto 546 para deshacinar las cárceles, lo que, según el INPEC, logró una reducción del 20.1% de sobrepoblación carcelaria, lo que permitió adelantar estrategias al interior de los penales para contener el contagio. Nos ha permitido trabajar al interior de los penales en zonas de cuarentena y zonas de aislamiento. Eso ha permitido que las personas que hoy estén contagiadas pues sean debidamente aisladas y evitemos el contagio masivo. Pero a pesar de las medidas adoptadas y los protocolos, el contagio masivo llegó en junio a más de 1.600 personas privadas de la libertad en el país. A la fecha, van más de 15.000 afectados por COVID. La pandemia puso en evidencia las fallas del obsoleto sistema penitenciario y carcelario de los 132 centros de reclusión que hay en Colombia. En la cárcel de Villahermosa de Cali, 813 casos positivos para coronavirus y 11 fallecimientos a causa de la enfermedad dan cuenta de la crítica situación penitenciaria, a pesar de registrar una aparente reducción en el porcentaje de hacinamiento, siendo un establecimiento con capacidad para 2.046 internos. Estamos hablando de aproximadamente 6.000 internos. Hoy a la fecha las cifras bajaron. Tenemos un hacinamiento del 200%. El pasado 2 de junio del 2020, cuando se conoció el primer caso de COVID en este penal, se adoptaron medidas para mitigar el contagio, paradójicamente, en medio de la aglomeración. Se estableció un pabellón, un patio exclusivo para adultos mayores de 60 años, el patio 8, y también se estableció el patio número 10 para personas positivas confirmadas. Desde marzo del año pasado, dentro de la estrategia de aislamiento carcelario, quedaron prohibidas las visitas, así que, sumado a tener que vivir la pandemia tras las rejas, los internos no pudieron volver a ver a sus seres queridos. Pues sabemos que la familia es la moral de los que están allá tras las rejas. Como madre es una situación supremamente difícil, tengo días de demasiada angustia, me desespero mucho, quisiera cuanto antes poder saber de él. Tengo mucha nostalgia porque yo ya estaba acostumbrada a que cada 8 días visitaba a mi esposo y ahora ya no poder. Cada 8 días yo me levantaba, una vez al mes se hacía la comida, se le llevaba, y ahora ni eso es posible. Pero la crisis de las cárceles en pandemia se deriva también a las estaciones de policía y a las unidades de reacción inmediata, que no están en condiciones de albergar personas privadas de la libertad por más de 36 horas. Hemos logrado detectar estaciones en las cuales se presenta el 200 a 250% de hacinamiento. Él dice que pues, son como 40 o 50 personas en una celda. Y eso les da mucho calor, eso provoca muchas cosas. En Colombia, de las 96.000 personas privadas de la libertad, solo 140 han sido vacunadas. Y estamos a puertas de iniciar la segunda línea de atención, y es sobre personas privadas de la libertad que van desde los 75 años hasta los 82 años.
Esperamos que para el mes de abril vamos a generar la tercera línea. Aunque actualmente hay 23 casos activos de COVID al interior de las cárceles en Colombia, la constante problemática de salubridad, la carencia crónica de provisión de bienes y servicios esenciales dentro de un sistema carcelario y penitenciario vetusto agudizan la pesadilla de vivir la pandemia tras las rejas.